Vamos a ver en este caso el momento de inercia de un sistema material respecto de un sistema rotado. Lo que vamos a... En el vídeo anterior lo que estuvimos viendo es que, dado un punto O, podíamos definir un elemento que denominábamos el tensor de inercia. Este tensor de inercia está ligado a este sistema de referencia con centro en O y direcciones I, J, K. Lo que vamos a ver es qué ocurre cuando cambiamos estas tres direcciones. De tal forma que voy a dibujar aquí esquemáticamente. Vamos a suponer que tomo un nuevo triedro I, J y K, pero lo voy a distinguir como I1, es decir, un cambio en la base de nuestro sistema de referencia dejando el mismo punto origen. I1, J1 y K1. Este nuevo sistema de referencia, este sistema le vamos a llamar, esta base de aquí, es la base canónica y la vamos a anotar con E. Base canónica. Si cambiamos a la base, es decir, al sistema de referencia R, formado por el mismo origen, voy a poner así R', O, y vectores unitarios, I', J', y K', esta nueva base le voy a llamar base B, es una base genérica. Lo que estamos planteando simplemente es cómo cambia la base cuando este tensor de inercia, en vez de estar en E, lo que nos planteamos ahora es qué ocurre cuando yo defino el tensor de inercia, pero en una base B diferente. Bueno, pues para hacer esto bien hay que estar familiarizado con los cambios de base. Fijaros, habíamos visto que para determinar el momento de inercia respecto de un eje que pasa por O, como el que voy a dibujar aquí ahora, es decir, en O, dibujo un eje, como este de aquí, es decir, así, este eje E, y este eje E tiene un vector director I. Habíamos visto que el tensor de inercia en E, escribimos las coordenadas del vector unitario E, este E va a ser un vector unitario. Pero antes trabajábamos con sus coordenadas en la base E. Habíamos aprendido que el momento de inercia respecto del eje E, ¿vale?, es una cantidad que se puede calcular como E en la base E traspuesta por el momento de inercia en O en la base E por E. ¿De acuerdo? Este E en la base E. ¿De acuerdo? Pues bien, ¿qué debe de hacer el tensor de inercia en la base B? Con el tensor de inercia en la base B yo debo de poder ser capaz de calcularme también exactamente el mismo IE. El mismo IE. Ya que el momento de inercia respecto de este eje no depende de la base, ¿vale? Es simplemente el producto de las distancias integrado en todo el volumen. La operación que debemos de hacer para calcular IE en esta nueva base requiere que expresemos el vector E no en la base E, sino en la base B, así como el tensor de inercia en la base B, pero vamos a hacer exactamente lo mismo. IO en la base B por un vector E en la base B, ¿vale?, y por este lado un vector E en la base B, tumbado.
Bien, pues, ¿cómo pasamos de aquí a aquí? Bien, fijaros que si lo que tengo es IE, esto se va a poder escribir como, es decir, si planteo que inicialmente por este lado voy a ponerle un vector en la base B, y lo que tengo es el tensor de inercia en la base E, lo que tengo que hacer es utilizar una matriz que se llama la matriz del cambio de base, de la referencia B a la referencia E, que ahora veremos cómo se construye. Esta matriz de cambio de base, vamos a ponerla así, nos permite mediante esta operación transformar el vector E en el vector E expresado en la base E. Una vez que ya tengo mi vector, es decir, el resultado de esta operación es E en la base E. Ahora multiplico por el tensor de inercia, puesto que ya estoy en la base E, estoy en E, es decir, lo que voy a hacer es esta operación. Convierto en esto mediante la matriz del cambio de base de B a E. ¿Vale? Paso por aquí y ahora el resultado, si un vector E en la base E se expresa como la matriz del cambio de base de B a E, ¿vale?, por E en la base B, al transponerlo, lo que tengo que hacer es poner aquí la operación transpuesta, que es, el resultado de esta operación es, antepongo E, B transpuesto por la matriz de B a E transpuesta. ¿Vale? Y lo pongo por aquí. B por la matriz del cambio de base de B a E. ¿Vale? Si yo me fijo en esta expresión y en esta expresión, veo que tengo por este lado, tengo esto, que es igual que esto, y por el otro lado tengo esto, que es igual que esto. Por lo tanto, esto que está aquí dentro no es otra cosa que la expresión del tensor I0 en la base B. Y puedo escribir ya como expresión para cambiar de base I0, que está en la base E, y expresarlo en la base B, lo que tengo que hacer es, aquí me ha faltado un transpuesta, ¿vale?, aprender muy bien a construir la matriz del cambio de base de B a la canónica, que lo vamos a ver ahora, incluso en dos dimensiones. Pero lo que vamos a hacer es esta operación matriz de B a E transpuesta por el tensor de inercia I0 en la base E por la matriz de B a E. ¿Cómo se construye la matriz del cambio de base de B a E? Pues para construir esa matriz, la matriz del cambio de base de B a E, esta matriz en un sistema 3D no es más que poner por columnas las coordenadas de la base, es decir, yo pongo aquí el vector Y', pero lo pongo por columnas, pongo aquí el vector J' y lo pongo por columnas, es decir, tendrá aquí 3 componentes, este tendrá 3 componentes, y el vector unitario K, ¿vale?, K' lo expreso por columnas en la base canónica. Y así se construye. Vamos a ver un ejemplo en 2D, es muy sencillo. Fijaros, en 2D la situación que tengo es una base canónica que es así, aquí X e Y, pero sobre todo los vectores unitarios, que lo vamos a dibujar aquí, vamos a ponerlo así, perdona, y J.
¿vale? Y ahora vamos a suponer que quiero cambiar a una base, así, son dos vectores unitarios, uno de ellos formando con el eje X un ángulo θ, este es el I', y este, ¿vale? Si esto es θ, esto es θ, también, el J'. Pues fijaros, un vector como el I', que es un vector, lo voy a poner más grande, así, tiene, formando con el eje X, θ, y este I', perdonad, vamos a poner I', se puede escribir en esta base canónica I1, I2, y J, a través de sus componentes. Proyectaríamos, perdonad, voy a descomponerlo en estas dos direcciones. Y entonces simplemente será, esto tiene módulo 1, será coseno de θ, seno de θ. Por tanto, en la primera columna de la matriz del cambio de base de B a E, escribiré, como estamos en un sistema 2D, coseno de θ, seno de θ. Y ya tengo la primera columna. Esto es el vector I', pero expresado en la base canónica, en la base E. Para escribir la matriz de cambio de base de B a E, escribo por columna los vectores de B en función de E, que es lo fácil además. Este vector es fácil descomponerlo en estas dos direcciones. Y el que es ortogonal a él, que será el J', fijaros que es un vector que perpendicular a esta línea, vamos a ponerlo así, perpendicular a esta línea, y con módulo unidad, voy a ponerlo así esquemático, imaginamos que esto tiene módulo unidad, este ángulo, fijaros que es perpendicular a esta línea, es este, y perpendicular a esta línea es este, con lo cual se conserva entre perpendiculares, este es el ángulo θ también. Es fácil también si lo veis con un ángulo muy pequeño, si el ángulo es así muy pequeño, esto, ¿veis? Lo veis ahí, este ángulo que está próximo a 45 grados, cuesta trabajo verlo. Pero este de aquí, que será el J', ¿vale? El I' lo voy a colocar cerquita de la punta del vector para que no... El I', pues las coordenadas de este vector tiene en la proyección horizontal es 1 por el seno de θ, pero es negativo, porque está a este lado, ¿veis? Esta es la dirección de avance positiva del eje X y de avance positiva del eje Y. Este vector tiene componente X negativa de módulo es seno de θ, ¿vale? Y en la dirección Y, en la dirección del eje J de la referencia E, será coseno de θ, que es esta proyección. Pues aquí escribo menos seno de θ, coseno de θ. Por tanto, en 2D, si yo tengo el tensor de inercia en un punto, puede ser O, puede ser otro, en la base canónica, definido así, Ix menos Pxy, menos Pxy y Y, puedo cambiarlo a otra base, cualquiera, en la base B, realizando esta operación. La matriz del cambio de base de B a E traspuesta es intercambiar esta primera columna, ponerla como fila, coseno de θ, seno de θ, la segunda columna menos seno de θ, coseno de θ, el tensor Ix menos Pxy menos Pxy y Y, y finalmente esta matriz, coseno de θ menos seno de θ, seno de θ y coseno de θ. ¿Vale? Así de sencillo.
Esta sería, o esta es la situación en 2 dimensiones. Pues bien, dentro de las distintas posibilidades de direcciones que podemos tener aquí, veremos que hay unas direcciones privilegiadas, que eso lo vamos a ver en el siguiente punto, porque obviamente de aquí nos va a salir un nuevo tensor. Voy a poner así, ix' menos pxy', menos pxy', y', en este caso. Esto será el tensor en la base B. Pues bien, vamos a ver que existen un cambio de base particular para el cual estos productos de inercia se van a anular y diremos que estamos en direcciones principales de inercia. Vamos a verlo a continuación.